Pastrana. Ahí están viendo imágenes en directo para escuchar el primer discurso como secretario general de UGT de José María, de Josep María Álvarez. Compañeras, amigos, amigas. La verdad es que es buenos días, es buenas noches, no hemos dormido y yo os prometo que no os daré una gran chapa, intentaré ser breve. Hemos tenido un congreso intenso, un congreso que finalmente ha durado día y noche. Quiero, en primer lugar, saludar a nuestros invitados internacionales. La dirección del sindicato continuará trabajando intensamente por las relaciones internacionales, por los trabajadores, por la unidad de los trabajadores, tanto en la Confederación Sindical Internacional como en la Organización Internacional del Trabajo y, por supuesto, en la Confederación Europea de Sindicatos. Quiero saludar especialmente a los compañeros de Comisiones Obreras, al compañero Ignacio, y decirles que para la UGT la unidad de acción es un patrimonio que no es solo nuestro, que no es ni nuestro solo ni de Comisiones Obreras, es un patrimonio de la clase obrera de este país. Y no entenderíamos la acción sindical si no es a partir del trabajo en común, leal, de acuerdo, para trabajar conjuntamente para poder solventar los problemas de los compañeros y de las compañeras de nuestro país. Quiero saludar a los compañeros que están presentes de diferentes comisiones ejecutivas. La ventaja de tener 59 años es que nos conocemos casi todos y quiero representarlos en la figura del compañero Nicolás Redondo. Gracias, Nicolás, por acompañarnos. Gracias, Nicolás, porque para nosotros eres la historia viva de nuestro sindicato, eres la historia viva del sindicalismo, de responsabilidad, de ética, de saber hacer. Eres un ejemplo para todos y para todas, compañero Nicolás. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a la Comisión Ejecutiva que hoy deja sus funciones el trabajo realizado. Han sido 22 años de Cándido, menos años de otros compañeros de la Comisión Ejecutiva, pero en todo caso muchos años al frente del sindicato. Habéis hecho un trabajo extraordinario. Yo os lo quiero agradecer. La UGT es hoy lo que es gracias a vuestro trabajo y con toda seguridad en los próximos años se irá viendo la grandeza, sobre todo Cándido, de tu liderazgo al frente de la UGT, de tu liderazgo al frente del sindicalismo de nuestro país. Muchísimas gracias, compañero Cándido. Me vais a permitir, compañeros y compañeras, que tenga un momento emotivo para recordar a un compañero que no nos acompaña. Un compañero que hoy estaría feliz de compartir el día con nosotros. Por desgracia nos ha dejado hace 2 años, todavía no. Es el compañero Lito y yo quiero tener un recuerdo para él. Donde quiera que esté, si es que está en algún sitio, con toda seguridad lo estará celebrando con nosotros. Quiero, compañeros y compañeras, agradecerles al compañero Cillero que haya presentado la candidatura, el proceso interno de debate que hemos tenido, a él y al compañero Gustavo, pero especialmente a él porque finalmente
fueron las dos candidaturas las que nos presentamos en el Congreso. Yo creo que cuando pasen unos días todos valoraremos de manera extraordinariamente positiva este proceso. Hemos discutido, hemos hablado, hemos confrontado ideas, muchas en común, muchas más de las que seguramente han salido a relucir estos días. Y en todo caso, compañeros y compañeras, vamos a continuar trabajando en común el conjunto de la organización para poder conseguir nuestras metas, nuestros objetivos, que no son otros que hacer que el sindicato sea una herramienta cada día más eficaz al servicio de los trabajadores y de las trabajadoras. Compañeros y compañeras, tenemos muchos compromisos que cumplir, porque en este proceso congresual hemos visitado la totalidad de las comunidades autónomas. Yo he tenido la oportunidad de compartir con los compañeros de las 17 comunidades autónomas en asambleas abiertas, con debate abierto entre los delegados y las delegadas, los afiliados y las afiliadas. Y tengo un especial recuerdo de la asamblea que hicimos en Andalucía. Creo que fueron 3 horas largas de debate. Tengo un especial recuerdo de los compañeros de Galicia en Santiago. Tengo un especial recuerdo con mis compañeros del País Valenciano, en una asamblea abierta importantísima con los compañeros de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Aragón, de La Rioja, de Extremadura, de Baleares, de Canarias, y seguro que me queda alguna, de Asturias, y seguro que me queda alguna más, y después me dirán que no las he citado a todas. Es lo que pasa por meterse en estos charcos. En todo caso, yo os quiero decir, compañeros y compañeras, que esta comisión ejecutiva será fiel a todos y cada uno de los compromisos que hemos adquirido con vosotros. Vamos a transformar este sindicato y lo vamos a hacer partiendo de lo que tenemos. No hay ruptura, hay continuidad. Pero este Congreso es un punto y aparte para profundizar tanto en las estructuras del sindicato como en nuestra manera de funcionar, porque, compañeros y compañeras, el siglo XXI nos lo pide y nuestros compañeros y compañeras en las empresas también nos lo piden. Y como creo que hay que ser justos, este debate, compañeros y compañeras, es un debate que se empezó en el Congreso anterior, en el 41 Congreso, y yo le quiero agradecer a la Comisión Ejecutiva Confederal, especialmente al compañero Cubillo, que ha estado pivotando todo este proceso, el trabajo realizado, porque me parece que ha sido un trabajo muy, muy importante. Hemos hablado, compañeros y compañeras, de participación. Y si alguna cosa ha quedado clara en este proceso congresual es que tenemos que analizar a fondo la participación de los afiliados y las afiliadas en los procesos congresuales. No es posible que continuemos con el sistema que teníamos. Ha habido varias propuestas y saldrán más. Hay compañeros, como el compañero Gustavo, que ha planteado la posibilidad de primarias. Hay otros compañeros que han planteado otras propuestas. Y yo os quiero decir que lo que estoy convencido es que este sindicato tiene que cambiar la manera de funcionar desde el punto de vista de la participación de los afiliados a las afiliadas, y quiero que eso sea el primer compromiso de la nueva Comisión Ejecutiva Confederal. Algunas ideas han empezado a aparecer. No podemos debatirlo todo ni en 3 ni en 4 días. Finalmente, los congresos donde se eligen a los órganos de dirección se centran muchísimo en la elección de los órganos de dirección del sindicato. Y seguramente podemos ir pensando de manera experimental, sobre todo con la idea de que el próximo Congreso Confederal pueda confirmar las reformas que crea oportunas, de qué manera podemos ir haciendo conferencias,
sobre temas concretos que nos doten al sindicato de ideas, de propuestas y que a la vez nos permitan explicar a la sociedad cuáles son los planteamientos que tiene el sindicato, qué es lo que ocurre en otros países del entorno europeo, porque yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo que a mí, pero estoy hasta las narices de que en este país siempre nos quieren aplicar lo peor de la legislación de cada país de la Unión Europea. Y eso, compañeros y compañeras, se remedia sobre todo si tenemos las ideas claras, sabemos qué es lo que ocurre en otros sitios, traemos expertos e incluso con la ayuda de los medios de comunicación podemos hacer que esos debates sean públicos, transparentes y de conocimiento para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Compañeros y compañeras, yo me he comprometido y me vuelvo a comprometer hoy aquí. La dirección de la Confederación, cualquier acuerdo de carácter confederal importante, trascendente, lo someterá al referendo de los delegados y de las delegadas elegidas en nuestras listas. No hay ninguna excusa para hacerlo. Ha llegado el momento, compañeros y compañeras, de avanzar en la participación, porque no solo es importante conocer cuál es el grado de opinión que puedan tener nuestros delegados y delegadas, que es en nombre de quien negociamos, no nos hemos de olvidar, sino que también es muy importante que el sindicato tenga la obligación de movilizarse, de explicar qué negociamos, por qué lo negociamos, en qué condiciones lo negociamos. Y a la vez que se puedan abrir debates en los centros de trabajo, porque eso será lo que finalmente también nos permitirá exigir el cumplimiento de los acuerdos a los que podamos llegar. Compañeros y compañeras, hemos vivido momentos difíciles y no vamos a ocultar que este Congreso ha estado en parte condicionado por esos momentos. El sindicato no estaba preparado para convivir con las situaciones en las que hemos convivido. Y lo hemos dicho, nos sentimos maltratados. Ha habido una campaña para criminalizar al sindicalismo, que no ha sido solo aquí, que ha sido en la mayoría de los países de la Unión Europea, lo ha sido en Grecia, lo ha sido en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. Porque, compañeros y compañeras, el capital, los poderosos, saben que para poder arrebatarnos nuestros derechos, primero tienen que acabar con el instrumento que los ha conseguido, que son las organizaciones sindicales. Pero con eso, compañeros y compañeras, no es suficiente. No es suficiente. Creo que tenemos que decir también con humildad a la sociedad, a los trabajadores, a nuestros afiliados, que no estábamos preparados como sindicato para convivir en situaciones como las que nos hemos encontrado. Y en este Congreso también salimos con un compromiso claro de que esta organización va a ser una organización transparente, una organización que dé a conocer todo aquello que hace, por qué lo hace y que dé explicaciones públicas de en qué utiliza los recursos públicos. Eso nos va a ayudar a que ni siquiera nadie pueda dudar del comportamiento honesto y transparente de nuestro sindicato. Y eso lo vamos a hacer con un debate organización por organización del sindicato. Lo vamos a hacer con las organizaciones de las 3 federaciones estatales, con las uniones de comunidad autónoma, la propia Comisión Ejecutiva Confederal y las 3 federaciones, marcándonos cuáles son las pautas que hemos de seguir cuando firmemos un convenio con una administración, saber para qué lo firmamos, firmar solo aquellos convenios
que tienen que ver con nuestra actividad, que aportan a nuestra actividad, publicitarlos, saber cuántas personas vamos a contratar, porque en muchos casos son personas las que contratamos para poder desarrollar el convenio, y también, compañeros y compañeras, las personas que trabajen en los convenios tienen que saber que cuando se acaba el convenio se ha acabado la relación laboral con el sindicato. Porque esta también es otra de las cuestiones que más disgustos, más incomprensiones, más demagogia ha hecho correr tinta en nuestro país en los últimos tiempos. Pero, compañeros y compañeras, ese plan de viabilidad que queremos hacer tiene que también ayudarnos a poner a cada organización del sindicato en su sitio. Tenemos que conseguir saber qué es lo que hace cada uno en el territorio. ¿Cuántos locales vamos a abrir? ¿Cuánto cuesta abrir los locales? ¿Quién paga la apertura de los locales? Esos son elementos claves, importantes para el sindicato. Compañeros y compañeras, eso no solo será para las comunidades autónomas, será para la Ejecutiva Confederal, y yo propondré a las 3 federaciones que también sea para las 3 federaciones estatales. La Ejecutiva Confederal, las federaciones estatales, tenemos que hacer un plan de ahorro, de reducción de la cabeza del sindicato para que los recursos lleguen al lugar donde tienen que llegar, que no es otra que en los servicios a los afiliados y a las afiliadas. No me extenderé en cómo hacerlo. En algunas asambleas, en algunas comunidades, algunos compañeros quisieron que lo hiciera y lo hicimos ampliamente. Tenemos otro reto interno muy importante, compañeros y compañeras. No vamos a centralizar el sindicato, al contrario. Avanzar hacia la constitución de 3 federaciones no es un proceso de centralización, sino que ha de ser un proceso de descentralización. Los sectores tienen que ser el instrumento fundamental de acción sindical de nuestras federaciones. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, tenemos por delante hasta el 22 de mayo, si no recuerdo mal, un proceso de integración de todos los sectores en 3 federaciones que tiene que ser un ejemplo. Después de este Congreso ya hemos discutido bastante, tenemos que ponernos manos a la obra. La Comisión Ejecutiva quiere y va a trabajar para que estos procesos sean procesos que respeten plenamente lo aprobado en el Congreso desde el punto de vista del papel de las federaciones estatales y de los sectores, pero si podemos nos gustaría ir más allá. Y, por tanto, que haya un reconocimiento específico en algunos de nuestros sectores de su personalidad. Este sindicato prácticamente desde el año 29 no hacía una reforma estructural. Habíamos ido haciendo diferentes reformas, pero no lo habíamos visto entero. Ahora hemos tenido la oportunidad de ver el sindicato entero. Hemos hecho las estructuras del sindicato para el siglo XXI, para los próximos seguramente 20, 30 años. Y, por tanto, compañeros y compañeras, lo tenemos que pensar sólidamente para no equivocarnos. No son fusiones, es un proceso de sectoralización de nuestras organizaciones. De todas, incluso aquellas que pueden pensar menos en la sectoralización. El efecto que puede tener positivo de paraguas en algunos sectores, como por ejemplo el sector de la automoción, el peso que tiene la empresa ensambladora de coches sobre la industria auxiliar y las empresas que trabajan dentro de la propia empresa transformadora, compañeros, nos puede ayudar a hacer una red de protección para los trabajadores y las trabajadoras. Yo estoy harto de encontrarme a jóvenes en la calle que me dicen: yo trabajo en tal empresa, tratáis muy bien a los compañeros que trabajan en esa empresa, yo trabajo en un auxiliar y de mí no se ocupa nadie.
Tenemos que utilizar esa fuerza que tenemos en los grandes centros de trabajo para proteger a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas que trabajan para ellos. La sectorialización, compañeros y compañeras, tiene que hacerse de tal manera que respetemos plenamente la idiosincrasia de algunas de las organizaciones que se integran. Especialmente, me vais a permitir que lo diga en relación con la Federación de Enseñantes. La FETE por sí misma es una organización que necesitamos con identidad, la necesita la Federación de Servicios Públicos, la necesita la Confederación, porque en este proceso que os decía de ir dotándonos de instrumentos de conocimiento, la Federación de Enseñanza, la de hoy Federación de Enseñanza, mañana Sector de Enseñanza, o el nombre que queráis, en todo caso ya lo tendré la oportunidad de terminarlo, compañeros y compañeras, tienen que ayudarnos a la Confederación a dotarnos de políticas en relación con el sistema educativo de nuestro país. Queremos hablar del sistema educativo. Este es un país que se dice poco, pero hoy un hijo de un trabajador no tiene suficiente con tener un gran expediente académico para poder acceder a la universidad. Además, su padre tiene que tener dinero porque si no, no puede acceder a la universidad. Y compañeros y compañeras, tenemos que acabar con esa situación que corresponde a un tiempo pasado de nuestra historia que no queremos repetir. La formación profesional tiene que ser otra de las cuestiones fundamentales del sindicato. En este país se habla un día sí y otro también de la formación dual. Incluso algunas veces, recuerdo cuando vino la señora Merkel a España en una de estas macro reuniones de los dos gobiernos, que nos explicaron que aquí ya estábamos con la formación dual y me recuerdo que sacaron imágenes del centro de formación dual de SEAT. No se había puesto en marcha. Creo que lo inauguraron como 6 o 7 veces. Hoy todavía está empezando. Queremos que la formación dual en nuestro país se convierta en una gran herramienta, en un gran instrumento al servicio de la transformación de la economía de nuestro país, que es una de las asignaturas pendientes. Por eso también, compañeros y compañeras, la Comisión Ejecutiva Confederal empezará a trabajar de inmediato porque quiere convocar o autoconvocarnos a las organizaciones sindicales, a las organizaciones empresariales, a los colegios profesionales, a las universidades, a los centros de investigación y desarrollo, porque queremos hacer un plan estratégico por la industria. Este país lleva demasiado tiempo sin políticas industriales. Hay que hacer un plan estratégico por la industria que nos permita saber dónde se van a crear los puestos de trabajo en este país. Yo me gustaría no vivir en un país como el mío, en el que me pasa que un día el ministro de Economía se va a una tertulia y dice que se van a crear 500.000 puestos de trabajo. Y le dicen, ¿en qué sector? No, eso es igual, se van a crear 500.000 puestos de trabajo. Igual le debe ser a él, que tiene su sueldo garantizado. A nosotros no nos es igual. La economía del viento, que es lo que está funcionando en estos momentos en este país, no es futuro, ni es presente. Y nosotros queremos hacer futuro. Presente y futuro, compañeros y compañeras. La economía del viento es aquella que, como vienen los vientos favorables, porque baja el precio del petróleo, porque el cambio dólar-euro es favorable o porque el Banco Central Europeo tiene un tipo de interés X, no sirve nada más que para pasar un rato, por cierto, con mucha hambre, porque los puestos de trabajo que se están creando son puestos de trabajo no solo precarios, sino absolutamente insuficientes para poder cubrir las demandas de los trabajadores y de las trabajadoras.
Compañeros y compañeras, me he comprometido a que no sería muy largo, voy a intentarlo. Compañeros y compañeras, creo que este es el gran momento para que el sindicalismo pueda poner encima de la mesa aquellas cuestiones que hasta ahora las hemos ido diciendo, pero yo creo que las hemos ido diciendo con carácter muy general. Tenemos que ponerle cara a nuestras reivindicaciones. Los trabajadores y las trabajadoras se tienen que identificar con nuestras reivindicaciones. No nos sirve solo defender el estado del bienestar. Hay que hablar de las becas, hay que hablar de las listas de espera, hay que hablar de qué es lo que ocurre en nuestro país en relación con los servicios sociales. Compañeros y compañeras, tenemos que hablar y poner cara a los problemas de los trabajadores y de las trabajadoras. Hay una generación de personas de más de 55 años que van a ver mermada su pensión en su gran mayoría en un 35, en un 38%, hasta en un 40%. Son 1.200.000 trabajadores de nuestro país que han pagado a la Seguridad Social, que no hay ninguna razón para que tengan esta merma de sus pensiones, ni siquiera económica. ¿Es posible que este país de un día para otro tenga dinero para pagar una indemnización por la plataforma del Castor que cuesta menos que un plan para que se puedan prejubilar? No es posible. Compañeros y compañeras, no es posible. Y pasa lo mismo, compañeros y compañeras, en relación con el contrato relevo. Hemos ido con el contrato relevo de los 60 años, cada negociación hemos ido perdiendo un trocito. Y en el 2018 lo perdemos entero. El contrato relevo es un gran instrumento para este país. No tiene ningún sentido tener a personas de más de 60 años trabajando en las empresas con muchas dificultades, porque aquí hay mucho listo que en su vida no ha visto una cadena de montaje y no sabe cómo y de qué manera se trabajan las cadenas de montaje, o las compañeras de la limpieza, o los compañeros que trabajan en los diferentes sectores y piensan que puede trabajar eternamente. Pues esos compañeros, esas compañeras que han trabajado tienen todo el derecho del mundo a jubilarse parcialmente. Y no solo son ellos los que se van a ver beneficiados. Nuestros jóvenes, un país que tiene el 50% de jóvenes en desempleo, tiene todo el sentido que restauremos el contrato relevo para que puedan entrar a trabajar parte de la jornada, para que puedan, compañeros y compañeros, hacer otra cosa importantísima para todos, que es cotizar a la Seguridad Social con dignidad. Porque el gran problema de las pensiones de este país, lo hay que decir, es, aparte del desempleo, la bajada brutal de la media de cotizaciones a la Seguridad Social como consecuencia de los salarios de miseria que se están pagando. Y por eso, compañeros y compañeras, el sindicato tiene que situar las reivindicaciones de esta manera, que puedan ser percibidas directamente por nuestros compañeros y por nuestras compañeras. Podría continuar mucho tiempo y no lo voy a hacer. Solo una cuestión más. Las políticas sociales. Compañeros y compañeras, hace pocos días estaba en un ayuntamiento cerca de Barcelona, en el ayuntamiento de la Llagosta, con las compañeras que trabajaban en los servicios sociales. Son absolutamente insuficientes. Son ridículos las plantillas que tenemos para dar respuesta a los problemas de la gente. Y, en consecuencia, no sabemos cuáles son las necesidades de la población y no somos capaces de salir de esta situación de bucle. Por eso, compañeros y compañeras, nosotros queremos discutir políticas sociales que caigan en cascada. Estamos hartos de que pasen la pelota entre una administración u otra para luego que no haya políticas sociales en ningún lugar en nuestro país.
Por eso queremos que las políticas sociales sean polivalentes, que una administración pueda sumarla a la de otra administración. Y es más, en este país durante muchos años, o por lo menos durante unos cuantos años, va a haber trabajadores y trabajadoras que van a trabajar para ser pobres y que vamos a tener que complementar con políticas sociales sus salarios, porque si no, no llegarán a final de mes. Y eso, compañeros y compañeras, lo tenemos que plantear desde el sindicato. Desde la Unión General de Trabajadores, desde esta Comisión Ejecutiva Confederal, queremos trabajar activamente en la Confederación Europea de Sindicatos. Queremos hablar de Europa. Creemos que es muy importante la Confederación Europea de Sindicatos, pero la Confederación Europea de Sindicatos tiene que ser más proactiva. Tenemos la necesidad de poder dar respuesta a los problemas europeos en el campo de las migraciones, por supuesto, en el campo de los refugiados. A mí me da vergüenza vivir en un continente que trate así a ciudadanos y a ciudadanas. No me siento identificado con la Unión Europea que nos habían explicado. Tenemos que recuperar la Europa de las personas y tenemos que recuperar la Europa común, porque los tratados de la Unión Europea se hicieron pensando que todo iba a ir siempre muy bien. Y en consecuencia, en estos momentos tienen una situación de desequilibrios absolutamente insoportable para los trabajadores y para las trabajadoras de nuestro país. No tienen competencias, pero actúan a partir de los planes de austeridad. No tienen competencias, pero nos dicen cuánto tenemos que subir los salarios. No tienen competencias, pero nos van cuestionando una política detrás de otra. Y nosotros, compañeros y compañeras, lo que queremos es una Europa en la que decidamos los europeos, tan sencillo como eso. Una Europa democrática, una Europa que tenga en cuenta el peso demográfico de todos y cada uno de los pueblos que componen la Unión Europea. Una Europa que no esté pensada para los lobbies económicos, una Europa que acabe con las situaciones que hemos venido viviendo en los últimos años. Y para eso, especialmente la Confederación Europea de Sindicatos, las federaciones de la propia Confederación Europea de Sindicatos, tenemos que hacer un esfuerzo para trasladar elementos de la negociación colectiva al seno de la Unión Europea. La negociación colectiva es el gran instrumento, compañeros y compañeras, para redistribuir la riqueza, para repartir lo que producimos en el ámbito de nuestro país y en el ámbito de la Unión Europea. Por eso me ha gustado mucho oír al compañero Luca, el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, hablar del impulso del aumento de los salarios que se quiere hacer desde la Confederación Europea de Sindicatos. Os quiero decir, compañeros y compañeras, que para la UGT el Tratado de Libre Comercio es absolutamente infumable. Absolutamente infumable. No queremos, compañeros y compañeras, que sin ningún debate, sin tener conocimiento del qué, porque al final lo tendremos a través del Senado de los Estados Unidos, nos impongan un tratado que, como sabemos todos los demás tratados que han hecho, nos va a cambiar la faz de nuestro país desde todos los puntos de vista, incluso desde el punto de vista medioambiental. Es absolutamente inaceptable y tenemos que trabajar, compañeros y compañeras, para conseguir que no sea posible que se implante en la Unión Europea. Voy a ir acabando, compañeros y compañeras. Estos días me han preguntado mucho qué opino sobre la actual situación del Parlamento español y de la Constitución
del Gobierno. Y había dicho que por respeto a la dirección del sindicato y sobre todo porque no era nadie, hasta que me han elegido secretario general, no iba a opinar sobre el tema. Y hoy seguramente que tampoco opinaré mucho, porque a mí en realidad los pactos de gobierno me importan, pero solo relativamente. A mí me gustaría que esa mayoría de izquierdas que hay en el Parlamento español dé una respuesta a los problemas que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, que se dejen de tonterías, que se pongan a trabajar, que nos solventen los problemas, porque hay una mayoría de izquierdas que se ha comprometido a hacerlo. Y yo me pregunto, si hay una mayoría de izquierdas que se ha comprometido porque se han comprometido a derogar la reforma laboral, ¿por qué no empezamos a derogarla? Y a restituir las leyes que son las que hay que restituir. Porque eufemismos aparte, compañeros y compañeras, eufemismos aparte, los que estamos aquí sabemos que si vamos a una negociación con la patronal, con la actual legislación, no vamos a ser capaces de levantar cabeza. Porque no se dan las condiciones de equilibrio que nos permitan poder negociar de tal manera que finalmente el resultado de la negociación sea un resultado positivo. No es un capricho que pidamos que se derogue la reforma laboral. Podíamos hacerlo. Lo podíamos hacer, ¿por qué no? La patronal de este país, compañeros y compañeras, había firmado un acuerdo con nosotros, tenía unos compromisos, llegó el gobierno del PP y se olvidó de nosotros. Y nos los fueron imponiendo uno detrás de otro. Eso con la campaña, porque la campaña era necesaria para ir imponiéndonoslo uno detrás de otro. Y podríamos pensar ahora que, para que tomen nota, nunca hay que tener esa euforia tan desatada de quererlo todo. Una vez Cándido Méndez decía en una asamblea de Barcelona, y a mí me pareció un buen ejemplo, que la patronal había ido a una pastelería a comprar media docena de pasteles, le habían regalado la pastelería, se habían empachado de pasteles y no saben qué hacer con tantos pasteles. Aún no los han digerido. Han de ser conscientes que hay que restablecer el equilibrio por la vía de la derogación. Y así podríamos continuar con todas las medidas de las que he estado hablando, que yo he oído a la mayoría del Parlamento, a la mayoría de izquierdas que hay en el Parlamento, que se pueden desarrollar. Y yo apelo a esa mayoría para que hable de políticas, para que hable de las cuestiones que más nos importan. Compañeros y compañeras, a partir del lunes vamos a ponernos a trabajar, hasta el lunes no, pero a partir del lunes nos vamos a poner a trabajar intensamente. Vamos a llevar adelante todo este ciclo de congresos largo que tenemos, todo este proceso del propio sindicato. Lo vamos a hacer bien, con acuerdo, con diálogo, con entendimiento entre las organizaciones. No podemos perder mucho tiempo. Tenemos un sindicato que sale de este congreso que yo creo que sale de este congreso muy fortalecido en relación con la opinión pública, en relación con la percepción que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro sindicato. Hemos hecho los deberes, incluso hemos hecho los deberes más que nadie, porque seguramente no todo el mundo se ha percatado que a la Comisión de Garantías y a la Comisión de Control Financiero tenemos la Comisión del Código Ético del Sindicato, que son personas del sindicato, nobles personas del sindicato y nobles personas de la sociedad que nos han querido acompañar justamente para poner luz donde algunos no vieron luz. En ese sentido, compañeros y compañeras, creo que salimos de este congreso en unas condiciones extraordinarias. Y yo os quiero invitar a no desaprovecharlas, a no perder ni un segundo en hablar más de nosotros, hablar de la gente, de sus problemas, de las soluciones a los problemas de la gente. Eso es lo que os pido hoy
en la clausura de este Congreso. Y quiero acabar, compañeros y compañeras, agradeciendo a la ONCE que nos haya dejado estas magníficas instalaciones. Agradeciendo a nuestros compañeros de la UTO-UGT, sindicato mayoritario la ONCE, que nos den la alegría de poder compartir unas instalaciones de estas características. Quiero agradecer, compañeros y compañeras, a todos los que habéis estado trabajando en los servicios de organización del sindicato, el trabajo extraordinario que habéis hecho ayer a las 5 de la mañana. A las 6 de la mañana todavía nos estamos reuniendo con las compañeras y con los compañeros. Quiero agradecer especialmente a los medios de comunicación el seguimiento que han hecho de este Congreso. Yo soy nuevo en la Villa y Corte. He tenido la oportunidad de verme con ellos estos días. Seguro que vamos a poder ir conociéndonos, pero les quiero agradecer el trabajo extraordinario que han hecho. También a las 5 de la mañana estaban en la Avenida América para informar minuto a minuto de qué es lo que pasaba en nuestro Congreso. Muchísimas gracias. Vamos a intentar facilitaros el trabajo en todo lo que podamos. No siempre lo facilitamos, vamos a intentar facilitarlo, y yo os aprovecho para pediros excusas si en algún momento no os he atendido como os tenía que atender. Compañeros y compañeras, no puedo dejar de agradecerle a la mesa el extraordinario trabajo que ha hecho. Un congreso como este no es fácil dirigirlo. Gracias a los 5 compañeros, pero sobre todo, Carmen, presidenta, te quiero agradecer a ti especialmente que hayas presidido este Congreso como lo has presidido. Yo no tenía ninguna duda que ibas a ser una presidenta que iba a marcar historia en nuestros congresos. Lo eres. Pero, Carmen, no me voy a quedar aquí. Te quiero agradecer a ti y a la UGT de Andalucía el trabajo que hacéis en Andalucía. Estamos orgullosos de nuestra organización. Nos sentimos parte de la UGT de Andalucía. Y yo os lo quiero agradecer y os quiero animar a que en momentos difíciles, compañeros y compañeras, recibáis todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, toda nuestra estima. Las organizaciones del sindicato y todos y cada uno de los afiliados de la UGT de Andalucía. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Buen viaje de regreso a casa y hasta la próxima. Primeras palabras de Josep María Álvarez en esa clausura del Congreso del que ha resultado elegido como secretario general de UGT. Ha dicho que esta ejecutiva se va a transformar y va a transformar a UGT. No hay ruptura, hay continuidad, hay que profundizar en las estructuras para saber cómo funcionar en este siglo XXI. También ha dicho que UGT tiene que cambiar y lo primero va a ser la participación de los afiliados en los procesos congresuales, y cualquier acuerdo confederal se va a someter a referéndum a los delegados. La organización tiene que ser transparente y va a luchar por ello. ¿Qué se hace en UGT? ¿Por qué lo hace? ¿Y en qué utiliza sus recursos para que no haya duda sobre un comportamiento honesto y para saber, además, actuar ante posibles dificultades, cosa que no han hecho, que no han sabido reaccionar, ha reconocido el nuevo secretario general en el pasado? Retos: plan de viabilidad de UGT, plan de ahorro. También descentralización del sindicato, un plan estratégico por la industria y, por último, ha apelado a esa mayoría de izquierdas que ahora mismo está en el Parlamento, que den una respuesta, que se pongan a trabajar y que, por favor, solventen los problemas que tienen ahora mismo los ciudadanos. Lo primero, derogar la reforma laboral. Bueno, pues continuamos con la información. Ese ha sido el primer discurso de Josep María Álvarez como nuevo secretario general de UGT. Ha sido proclamado, como saben, esta mañana, exactamente eran las 11:29, después de ser elegido ayer en una votación que ha estado muy ajustada, en la que el nuevo líder ugetista ha obtenido el 51,1% de los votos, solo 17 más que su contrincante, Miguel Ángel Cilleros. Este, que van a ver, era el momento en el que la presidenta del Congreso hacía pública la proclamación. Para la Comisión
Dirección Ejecutiva Confederal. Porcentaje 51,09%. Y Secretaría General José María Álvarez Suárez. Bueno, pues Álvarez sustituye a Cándido Méndez, que ha estado 22 años al frente de la Secretaría General del sindicato. El ya exsecretario general de UGT se ha referido a la posición de la nueva ejecutiva sobre el derecho a decidir en Cataluña. Cándido Méndez ha dicho que está muy tranquilo y que la nueva dirección hará lo correcto. Y yo estoy convencido que esta comisión ejecutiva hará lo correcto y defenderá uno de los valores fundamentales que tiene nuestra organización, que es el valor de la igualdad, el valor de la solidaridad y el valor de la cohesión social. Estoy convencido y, por lo tanto, como militante estoy muy tranquilo. Álvarez ha dicho que quiere estrechar puentes entre Cataluña y España y quiere aprovechar su liderazgo para eso. Y también ha dicho que nada más va a tener 3 mandatos en comparación con los obtenidos, con los que ha disfrutado el anterior secretario general. Y el secretario de Organización del Partido Socialista, César Luena, ha dado la bienvenida también al nuevo líder de UGT, el sindicato hermano del Partido Socialista, y ha ofrecido su colaboración en la andadura que tienen por delante. Toda nuestra colaboración para que los trabajos del sindicato en el futuro, los trabajos que tienen que hacer no solamente con la clase trabajadora, sino también de renovación y de regeneración interna, pues tendrán todo el respeto y toda la colaboración del Partido Socialista. Bueno, y quien también ha hablado es el líder de comisiones obreras, Ignacio Fernández Toxo. Ha dicho esto a la entrada de este congreso. Tenemos que hacer esfuerzos por superar el conflicto que se ha abierto Cataluña-España. España necesita estabilidad, necesita gobierno, pero iniciar rápidamente una tarea que es, en mi opinión, inaplazable, que es la reforma de la Constitución española. Yo creo que España tiene que avanzar hacia un Estado federal que integre las nuevas realidades, que supere la situación actual.